Bueno, hermanos, nuevamente bienvenidos aquí al Centro Evangélico Emmanuel en La Uruca. Para aquellos que nos puedan ver después en la grabación y que quieran venir aquí a visitarnos, aquí cerquita de la Toyota, en La Uruca. Y aquí hay amplio parqueo por aquello. Que quieran traer hasta un bus puede venir, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a continuar con Isaías, que hemos estado meditando en este hermoso libro de Isaías. Así que los invito a que vayamos al capítulo 24. Y vamos a ir a Isaías y vamos a leer una porción de la palabra del Señor del capítulo 24 para empezar con este mensaje que el Señor tiene a su iglesia. Y vamos a leer el versículo 4 y 5. Entonces vamos al capítulo 24, versículo de 4 al 5. Y dice así la palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Amén. Hasta aquí esta porción de la palabra del Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad esta mañana de venir y exponer tu palabra, Señor, tal y como es. Venir, Señor, y disponer nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, todo nuestro ser ante ti, Señor, para poder ser redarguidos, Señor, poder ser confrontados, fortalecidos, guiados por tu palabra, como siempre lo haces, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y por eso estamos aquí, Señor, deseando aprender más de ti, Señor, por medio de este mensaje que tú tienes para tu iglesia. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de ella como siempre, Señor, y que sea exponiendo tu palabra a este siervo, Señor, como tú quieres que sea. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, pueden sentar, pueden descansar un poco ahí en sus asientos y vamos a hablar un poquito de este mensaje. Un mensaje que tal vez muchos dirían, qué cansado. Pero este pastor siempre sigue ahí con Isaías. Y Isaías es muy fuerte, todo lo que dice esos primeros capítulos, ¿verdad? ¿Cuándo va a llegar a aquellos que son más mesiánicos? ¿Verdad? Que hablan tanto del Señor. Bueno, parte de ir aprendiendo poco a poco sobre el libro de Isaías, que es bellísimo, es ir aprendiendo esa mentalidad de nuestro Dios, ese carácter de nuestro Dios con su pueblo y ese pueblo con su Dios. Y aquí, en este pasaje, podemos ver algo muy fuerte, ¿verdad? Y dice que se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Pero aquí estamos hablando como que va a ser un desastre esta porción, ¿verdad? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Bueno, esto suena como algo que pasó en ese tiempo de Isaías, ¿verdad? Cualquiera diría. Bueno, déjeme decirle que este capítulo 24, es considerado como el apocalipsis del profeta Isaías. Es un capítulo muy apocalíptico, muy actual y muy del futuro, para que ustedes puedan entender un poquito, especialmente los que ya hemos visto el libro de Apocalipsis. Y por eso el mensaje de esta mañana se llama Una sociedad enferma. Así es como se llama. ¿Qué nombre, verdad? No es como muy atractivo. Yo me imagino que nadie se pone a buscar ahí en YouTube. Vamos a buscar ahí. Saca el campeón que hay en ti. O todo lo puede en Cristo me fortalece. El cristiano edificado. Y todas esas cositas que tal vez uno a veces busca, ¿verdad? En YouTube. En este momento, ese es el nombre que tenemos para este mensaje. Una sociedad enferma. ¿Y por qué una sociedad enferma? Porque cada vez vemos en la actualidad una sociedad más enferma. Y es parte de
de la actualidad, lo que estamos viviendo. ¿Cuántos de aquí se han enfermado alguna vez en su vida? Levanten su mano. A ver, de ahí levanto las dos, porque yo me he enfermado un montón de veces, ¿verdad? Y es bonito estar enfermo. ¿Ah? Feo cuando le agarro esa gripe, ¿ah? Más cuando los chiquillos no hacen caso, que andan descalzos por todos lados y se engripan. Y les pasa la gripe como 2 días y después lo pegan a uno. Y uno viejillo ya dura uno como 15, 20 días y nada que sale la gripe, ¿verdad? Y uno se toma todo, todas las hierbas y todas las pastillas y todas las inyecciones y nada, que sale esa gripe. Acá que los chiquillos se enferman 2, 3 días y ya están como si nada. Pero uno no quiere enfermarse, ¿verdad? Uno anda viendo a ver qué se toma. ¿Usted qué tomó? Esto. Y se recomienda y se automedica y todo. Y salados ustedes, porque yo tengo a mi mamá que como es enfermera, entonces yo la llamo, mami, ¿qué es lo que tengo que tomar? Y ella me dice y me salvé, ¿verdad? Que ella tiene experiencia, ha estudiado de eso. Pero uno está diciendo tomarse cualquier cosa para que se le quite la gripe. Más cuando hay un paseo, ¿verdad? Hay un paseo y uno dice, mañana se pase, uy, me voy a engripar o me engripé. Y usted no quiere engriparse porque es el paseo, un viaje. ¿A cuánto les ha pasado que van de viaje fuera del país y se enferman? ¿Ah? O tienen el paseo planeado todo el año con la familia y se enfermaron para el paseo. O para el 31 de diciembre, final de año, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez allá donde mi mamá que fuimos a celebrar un fin de año y pasé en cama todo el 30, 31, primero. Y mi hijo estaba pequeño, mi hija estaba bebita, mi hijo estaba pequeño y él era pegado al papá. Entonces quería estar con el papá aunque estuviera enfermo. Y la mamá le decía, no esté a la par de su papá porque se va a enfermar. Y él pasó a la par del papá aunque el papá estuviera enfermo. Y como el 2, 3 de enero el chiquito estaba viviendo en calentura, ¿verdad? Lógicamente se le pasó a él la gripe también. Pero es parte de lo que hemos pasado muchos. Nos hemos enfermado. O muchas veces, como el caso de mi hijo que le estaba diciendo, pasamos o hemos estado al lado de una persona enferma. ¿Cuántos de aquí han estado a la par de una persona enferma? ¿Ah? ¿Verdad? Mami, usted levante las 2 manos, porque usted trabajó aquí en San Juan de un montón de años de enfermera. Sí, enfermera. Atender enfermos, ¿verdad? Personas enfermas muchos años. Pero más de uno hemos estado aquí con la mamita enferma, con el hijo, que se enfermó, el esposo, la esposa, el amigo, el primo. Y algunos hemos visto morir a seres queridos más de una vez, ¿verdad? Es parte del ciclo de la vida. Y uno deja todo y hace todo para ver cómo le ayuda a esa persona enferma, ¿verdad? No solo cuando uno está enfermo, sino cuando usted ve a un ser querido enfermo, usted quiere pagar lo que sea. ¿Cuánto vale ese examen? Yo se lo pago. ¿Dónde hay que llevarlo? Y hay gente que tiene dinero y se van a otros países, ¿verdad? A llevar el tratamiento más caro y no se curan. O a veces sí se curan. ¿Por qué? Porque por más que usted haga lo que usted haga, por más dinero que usted tenga, por más poder adquisitivo que usted tenga, la voluntad de Dios es soberana. Y Él decide hasta cuándo llega cada ser humano. Por más que usted practique haga todas las operaciones, medicamentos, todo lo que usted quiera. Si usted no se pone ante los pies del Señor, a los pies del Señor, se humilla ante el Señor y reconoce que es Él y que es su voluntad, entonces va a ser muy triste, porque su resultado no va a ser el que usted quiera, va a ser el que Dios decide. Esa es la soberanía de Dios. Y todos nosotros tenemos que tenerlo, especialmente nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos que tenerlo claro. Por más que usted ore, y no estoy diciendo que no tenemos que orar, porque el Señor nos dice que tenemos que orar unos por otros, ¿verdad? La oración del justo puede mucho, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, claro que tenemos que orar, pero el orar mucho, el ayunar, el caminar en obediencia, en santidad, eso no significa que por eso vamos a manipular a Dios, sino que a Dios le gusta, ¿verdad? Él se goza cuando nosotros somos obedientes, pero eso no es que vamos a manipular a Dios, y menos los que ni se acuerdan de Dios y piensan que con su poder adquisitivo, con su dinero, con sus millones,
pueden mejorarse o pueden conseguir la salud, la vida, y que nunca van a morir. Y se operan y se ponen, ¿cómo se llama? Botox, y para verse más jóvenes, y se estiran por un lado unas arrugas y le salen por otras, y se pintan unas canas y le salen por otro lado. Por más que ustedes quieran, por más cirugías, el Señor no puede ser burlado, ¿verdad? Eso es parte de lo que vamos a ver hoy, de una sociedad enferma. Y es parte de lo que nos habla este capítulo 24. Pero vean qué interesante lo que dice esta porción de la palabra que leímos al principio. Dice en el versículo 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Saben cuál era el pacto sempiterno? ¿Cuál era el pacto? Hay muchos pactos que el Señor hizo, pero ¿cuál es el pacto sempiterno que Dios hizo? Para toda la vida. Para toda la vida, sí, por ahí está, por ahí va, muy bien. ¿Ah? ¿Saben cuál es? Casi, sí. Eso es uno de los pactos para el mundo entero, ¿verdad? Que nunca más se iba a inundar, ¿verdad? ¿Ok? Sí, pero el pacto sempiterno es el pacto abránico, el pacto que el Señor le da a Abraham. Que eso lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3, les voy a leer como dice la palabra, dice, y haré de ti, le dice el Señor a Abraham, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué va a ser Abraham? Abraham va a ser bendición, pero no Abraham como ser humano, sino el pacto que el Señor está haciendo con Abraham. Va a ser bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, dice el Señor, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no solo la abránica. Como algunos dicen, es que el pueblo de Israel, no, de ahí viene la bendición para el mundo entero, desde Abraham, ¿verdad? Y después viene Israel, que es ese pueblo que trae toda esta bendición para todas las familias, pero no es que todas las familias son benditas, porque el Señor lo estableció así para todos, no, sino a los que ¿qué? A los que bendicen este pacto con Abraham. Y a los que maldicen ese pacto con Abraham, van a ser malditos. Y hay gente que todavía se osa en hablar mal de Israel. ¿Ah? Y que son de lo peor y cualquier día. Sí, pero es que en Israel allá, en la nación de Israel, en el país de Israel hay gente terrible. Claro, como en Costa Rica, como en cualquier país del mundo, hay gente terrible. Ahorita van a hacer una de las actividades más fuertes LGTBI. ¿Sabían ustedes? Sí, fuertísima ya, todo en contra de Dios. Y allá en Israel hay borrachos también, y hay mentirosos, y hay violadores. Claro que sí, pero una cosa es los seres humanos que están allá en aquella nación, y otra cosa es el pacto con Israel, el pueblo santo de Dios, que es muy diferente. No podemos confundir el país con el pueblo de Dios. El país de Israel no es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es la nación de Israel, que es diferente, que es una nación santa. De hecho, cuando vamos a la palabra y cuando vamos a Éxodo, por ejemplo, vemos que ese pueblo que el Señor escogió, más de una vez Él tuvo que, como decimos a lo tico, fumigarlo, ¿verdad? Varias veces, diezmarlo, quitar a un montón que venían haciendo cosas terribles. Se rebelaban en contra de Moisés, ¿y qué hacía el Señor? Los destruía a su mismo pueblo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente mala. No hay ningún pueblo que sea perfecto. No hay ninguno de ustedes aquí que sea perfecto. ¿O sí? No, ¿verdad? Lo hemos hablado varias veces. Y dice el Señor que bueno, solo Dios, solo el Padre, ¿verdad? Ninguno de nosotros es bueno. Pero vemos aquí que hay un pacto, que es el pacto sempiterno, que es el pacto con Abraham. ¿Para qué? Para todas las naciones. Y ahí es donde dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Benditos de qué? En los que obedezcan a este pacto que el Señor hace.
Un pacto que el Señor después tiene que renovar, ¿verdad? O ayudarle al pueblo para que entiendan bien, ¿verdad? Para que este pueblo entienda ese pacto tan maravilloso y tan eterno, sempiterno que el Señor había hecho con el ser humano a través de Abraham. Y lo vemos en Éxodo 34 al 28, donde dice, y ya es aquí el Señor con Moisés. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan y no bebió agua. ¿Quién? Moisés. Moisés, 40 días, nada que le agarraba hambre y tomaba un poquito de agua para que se le quitara el hambre. No. No comió y no tomó nada en 40 días y 40 noches. Dice aquí la palabra, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces el Señor, para renovar este pacto o para darnos una mejor guía, estableció los 10 mandamientos. Entonces, para usted poder ser parte de ese pacto, ¿a qué tiene que obedecer? A los 10 mandamientos. Y hay gente que ni se lo sabe. Son solo 10. Estos, ¿verdad? No estamos diciendo que esas sean todas las leyes judías. No, hay 613 mandamientos. Pero estos 10 mandamientos que el Señor le da a Moisés, se los da para darle una guianza a ese pueblo que seguía, ¿verdad? En ese desorden, en ese enredo, contaminado por los otros pueblos de alrededor, cometiendo prácticas terribles, más que venían de los egipcios, de aprender un montón de terribles costumbres de los egipcios. Entonces el Señor dice, bueno, les voy a dar esta guía fácil. Les voy a hacer una guía fácil, dice el Señor. No una guía de 613 mandamientos, que después, a través de Moisés, ¿verdad?, le da todas las leyes para el pueblo. Pero el Señor primero le da una guía, así como la básica, ¿verdad? Eso es como cuando usted va a estudiar inglés, ¿verdad, profe? Cuando uno va a estudiar inglés, uno va ahí, primero va el verbo to be, ¿verdad? Básico. Ya después, cuando ya lo maneje, ahora sí vamos con el resto. Así hizo el Señor. Le va a dar estos 10 mandamientos básicos. Que esos 10 mandamientos están inmersos en los otros 613 mandamientos. Todos llegan ahí, otra vez, ¿verdad? A esos 10 mandamientos. Y esos son los mandamientos para uno poder estar en ese pacto. No como algunos dicen que, no, es que nosotros estamos caminando bajo la gracia, ya no bajo la ley. ¿Han escuchado eso también en iglesias? Eso no es cristianismo. Un cristiano no puede estar caminando bajo la gracia y desechando la ley. La ley no se desecha. Nosotros tenemos que caminar sobre la ley. ¿Pero cuál ley? Bueno, vamos a ir viendo esto poco a poco. Porque ese pacto sempiterno, podemos verlo aquí en Gálatas 3, 24 y 29. Es más, yo aquí lo saqué en la traducción Dios habla hoy, para que sea un poquito más entendible para los que quieran revisar en sus Biblias. Capítulo 3, versículo del 24 al 29, dice la palabra: la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, el ayo, el esclavo. Esa era la ley. ¿La ley para quién? Para los judíos, para el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora está hablando Pablo a los Gálatas, y ahí hay gentiles también que se están convirtiendo al cristianismo, ¿verdad? Que están aceptando esta nueva religión, o este nuevo estilo de vida, esta nueva relación con Cristo, con el Señor. Y le dice, la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo. Es decir, la ley estaba hasta que viniera nuestro Señor, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Es decir, por la fe obtuviéramos esa divina justicia perfecta. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de este esclavo que era la ley. Es decir, ya no tenemos esa niñera que tenía el pueblo al principio, el pueblo de Israel. Esa niñera, ¿para qué? Para que no matarás, no fornicarás. Eso era como lo básico. Ya, dice la palabra, ya no tenemos, dice, ya no estamos a cargo de este esclavo que era la ley. No es que está desechado, no, es que antes eso era lo básico. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Ya que al unirse
a Cristo en el bautismo, entonces hay que bautizarse para unirse con Cristo. No, es que no es el bautismo en aguas, aquí no es el bautismo en aguas, es el bautismo del Espíritu, es el nuevo nacimiento, de lo que estamos hablando aquí. Ya que por unirse en Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. ¿A quién está hablando aquí? A los cristianos, a estos judíos o a estos israelitas que se hicieron cristianos, a estos gentiles, a nosotros. Ya no importa el ser judío o ser griego, dice la palabra, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Todos somos uno solo, judíos, cristianos, ¿verdad? Bautistas, evangelistas, pentecostales, metodistas. Aquí dice, ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo, una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola cabeza, que es Cristo. Amén. Y dice el versículo 29, y si son de Cristo, entonces, ¿son descendientes de quién? De Abraham. Entonces, si somos descendientes de Abraham, si nosotros somos esas ramas injertadas, que también lo tenemos claro, ¿verdad? Descendientes de Abraham, acuérdense que aquí no se le está hablando solo a judíos, es a todos, todos como dice la palabra. Somos descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. ¿Le hizo a quién? A Abraham. Entonces somos herederos de esa promesa sempiterna que es desde el principio, que todas las familias de la tierra iban a ser benditas, ¿verdad? Y que había que caminar bajo este ABC, esos 10 primeros mandamientos. Después vienen todos los mandamientos que podemos ver en Levítico, en Números, pero después viene nuestro Señor. Entonces, la ley de Cristo es más suave. Entonces, hay que caminar por la gracia, no por la ley. ¿Ve? Ahí lo está diciendo. No, ahí no está diciendo eso. Lo que está diciendo la palabra es que gracias a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, nosotros hoy somos parte de ese pueblo y que nosotros vamos a tener también ese beneficio de ese pacto sempiterno para el pueblo de Dios. Pero la ley de Dios, la ley de Cristo no es más suave. De hecho, es más profunda todavía que la ley judía o que la ley primera, mucho más judía. Porque decía que el hombre que fornicaba, ¿qué? Tenía que morir, ¿verdad? Pero que dice en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya eso es adulterio. Con solo volverla a ver. Eso no se juzgaba en la antigüedad, en el tiempo de Moisés, o en el tiempo del rey David, ¿verdad? O en el tiempo de ¿cómo se llama? De Salomón. No, pero llega nuestro Señor Jesús y dice, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio en los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Porque el que cometa adulterio tiene que ser apedrado, la mujer y el hombre. Claro, ellos buscaban a la mujer para que la apedrearan y al hombre, váyase por aquí, nadie lo vio, nadie sabe nada, ¿verdad? Así de terribles eran, o de machistas, era la comunidad de religiosos en aquel entonces, como hoy también vemos a las comunidades religiosas terribles, practicando las leyes y mandamientos a su conveniencia. Pero el Señor dice aquí, ¿qué dice el Señor? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya caíste en pecado. Por eso la ley de Cristo es mucho más profunda, mucho más fuerte todavía. Y hay unos que dicen que ya no caminamos por la ley. Es que el Señor no vino a abolir la ley. El Señor vino a cumplir la ley.
y a enseñarnos el sentido espiritual de la ley. Porque ellos nada más veían el sentido natural de la ley. No matarás, es decir, yo no puedo matar a esa persona. Pero el Señor les dice, es que con solo que hables mal de esa persona, ya lo estás matando. Con solo que lo alejes de la iglesia, lo critiques, ya lo estás matando. Esa es la ley de Cristo. No matarás. Ah, bueno, sí, si lo mato, si lo agarro a patadas y luego va a ir renqueando, no lo maté, nada más le pegué unas pataditas, ¿verdad? ¿Ah? Le corté una mano, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. La ley de otros pueblos la estaban utilizando ellos, pero el Señor viene y nos dice, no. Yo les voy a enseñar la profundidad de la ley. Yo les voy a enseñar lo que en verdad importa, la espiritualidad. Ustedes con solo hablar mal de alguien, o con solo usted llegar y criticar a alguien y apartarlo de la iglesia por sus actitudes, por sus malos comentarios, por sus malos gestos, por sus malos consejos, apartados de mí, se van de la iglesia y están ellos muriendo. Es decir, lo mataste. ¿Ya entendió? La ley de Dios, la ley de Cristo es mucho más profunda y espiritual que la ley que conocemos nosotros de la antigüedad. Por eso el Señor no vino a abolir la ley. El Señor vino a cumplirla y a darle el significado espiritual que nosotros no entendíamos. Y hoy la tenemos aquí. Toda la palabra está aquí. ¿Ustedes creen que Isaías, este gran profeta de Dios, no hubiera deseado tener toda la Biblia? El rey David no hubiera deseado tener toda la Biblia. ¡Wow! Todo esto va a pasar. Daniel veía las visiones y yo me imagino que él decía, no entiendo nada, pero voy a escribir. Pero él no entiende, nada más él obedece y escribe. Pero usted sabe, David, leyendo Apocalipsis, lo que Juan escribe. Yo me imagino, Daniel. Yo me imagino a Daniel llorando de alegría. Ya entendí todas esas figuras que yo estaba viendo. Ahora ya las entendí con Juan, porque Juan escribió Apocalipsis. Pero ellos obedecían. Hoy nosotros tenemos el panorama completo y no leen la Biblia en la casa. Qué triste. Eso es una verdad. No leen la Biblia en la casa. Y eso no tengo que ser muy astuto yo, muy inteligente, porque soy bien baboso a veces, ¿verdad? Yo soy del más bombeta de todos, yo creo. Tengo que aprender muchísimo del Señor. Yo tengo que aprender muchísimo. Pero yo lo tengo muy claro. Al ser humano le cuesta leer la Biblia. Le cuesta leer la Biblia todos los días. Porque hay que cocinar, porque hay que ir a hacer un mandado, porque está el trabajo, porque y sacan un montón de excusas para no leer la palabra del Señor. Y el sueño y el cansancio. Así es. Hasta que aprendamos a deleitarnos en la palabra del Señor es donde vamos a poder tener esa fortaleza que tanto le pedimos a Dios. Señor, ayúdame. Yo imagino al Señor, pero escucha, ahí está mi palabra, ahí te voy a ayudar, léala y te estoy ayudando un montón. Señor, es que estoy pasando por estos problemas. Ayúdame. Ahí están las respuestas. Señor, tengo tantas, pero tantas preguntas sin resolver. Aquí están las respuestas. Señor, ¿qué hago? ¿Vendo, compro, me caso, me divorcio, le pego a mis hijos, no les pego, los castigo, no les castigo? ¿Qué hago? Aquí está la palabra. Es que el Señor nos dejó todo aquí. Pero si no nos metemos acá, si no nos metemos en su palabra, va a ser muy difícil. Usted va a seguir cometiendo errores, va a seguir haciendo cosas que no le agradan a Dios, donde usted no le puede exigir ni reclamar nada a Dios. Dios es soberano y usted tiene que ser obediente a Dios en todo lo que Él dice. Pero vamos a continuar con Isaías. Y vemos acá en este capítulo 24 una tierra llena de vanidad, una tierra llena de maldad. Versículo 24, capítulo 24, versículo 10, perdón. Capítulo 24, versículo 10 dice: quebrantada está la ciudad por la vanidad.
Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Yo cuando leía este versículo, hermanos, y decía la palabra, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿Cuántos de ustedes tienen las casas con las puertas abiertas hoy? Para que entre todo el mundo. Mami, ¿verdad que ya en el tiempo suyo, cuando usted era chiquitilla, dormían con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y nadie se metía? Eran otros tiempos, ¿verdad que sí? Dígame ahorita, ¿cuál de ustedes, levánteme la mano, cuál duerme con las puertas abiertas y las ventanas abiertas de su casa? Ninguno podemos levantar las manos, ¿verdad que no? Porque es parte de lo terrible que estamos viendo en los últimos tiempos. Hoy nadie respeta a nadie. Y si usted no cierra la puerta, se le mete todo el mundo. ¿Ah? Es más, ahora andaba en la mañana comprando para desayunar ahí donde mi hermana, que estábamos ahí entre el río. Y se tiene que llegar, y es como una cárcel, ¿verdad? Tocar el timbre para que el chino le abra ahí el portón, y usted entrar, cerrar el portón y ya entrar al supermercado. Cuando yo estaba chiquillo, usted entraba a la pulpería y estaba el videojuego, y se ponía usted a jugar ahí en el videojuego. Y estaban los señores ahí hablando con el fresquillo, y todo el mundo se saludaba. Me da fiado, me lo apunta, sí, yo se lo apunto, ¿se acuerdan? Esos tiempos, ya esos tiempos pasaron. Ya esos tiempos no existen, ¿verdad, don Tino? Ya esos tiempos no. Ya esos tiempos no están. Y cuando yo leía este versículo decía, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hoy todo el mundo le tira la puerta a todo el mundo, ¿verdad? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Esa es la famosa, ¿verdad? Cada uno que arregle los problemas como puede en su casa. Eso no es cristianismo. Eso es mundanismo disfrazado de religiosidad. Pero eso no es cristianismo. Lógicamente, no les estoy diciendo que vayan a abrir las puertas de su casa, ¿verdad? Porque si no, se les va a meter cada bicho malo, ¿verdad? Que andan hoy en las calles. Porque así es. Hay mucha droga, hay mucha delincuencia. Entonces, lógicamente, uno tiene que ser al comportado. Yo tengo 3 perros, el que conoce mi casa, 3 perros, que entra ahí se lo come. Porque la seguridad, ¿verdad? Hoy ha sido terrible como está este sistema, este mundo. Pero eso no significa que yo le voy a cerrar la puerta a un hermano, a una persona que tenga hambre. Si en las calles yo puedo ir y si me da miedo darle una monedita a alguien, entonces trato de agarrar una bolsita con moneditas que tengo ahí y me voy con 2, 3 hermanos grandotes ahí fuertes que me acompañen y voy y ayudo de una u otra forma. Pero es que hay personas que nada más cierran la ventana y si pueden pasan por el hueco y pegan de agua a la persona que está pidiendo plata o le tiran el carro encima. Terrible como está la humanidad hoy. ¿Ah? Le gritan a uno, tal vez uno dice, mira, voy a ir por aquí, y usted se equivocó, y tal vez era por otra vía, y le gritan ese madrazo, como dicen, ¿verdad? No sé qué, por ahí no tienen que ir, perdón, disculpe. Después de toda la gritada que le pegaron, así está el mundo, ¿verdad? Como vimos en el video hace poco, ¿verdad? En Cartago. El muchacho se bajó a grabarlo de la placa y el otro salió con un machete y ya ustedes saben lo que pasó. Un muerto y otro en la cárcel. Porque el mundo está hoy vuelto loco. Sin Dios, así es. Por eso es una tierra, dice aquí la palabra, llena de vanidad. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. ¿Ah? Por la vanidad. La gente anda el último iPhone. Ay, no tiene que ser marca, ¿no? El último teléfono. El último carro. ¿Ah? Ahí, eléctrico, no sé qué. Vamos de viaje y ni plata tenemos. Y las tarjetas hasta las orejas. ¿Ah? Y si tenemos plata y vamos al viaje, y tengo un hermano que está pasando una necesidad, lo siento, yo ahorita voy para un viaje. Después, cuando vengas y me sobra, te ayudo. Terrible, ¿verdad? Cada vez vemos una humanidad más llena de vanidad. Y eso es parte de lo que va a pasar. ¿Quiénes van a sufrir este desastre? De estos últimos tiempos, de este apocalipsis que vemos aquí en el capítulo 24. Dice en el versículo 2 de ese capítulo 24, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así también a su amo, como a la criada,
a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro al banco, así al que lo recibe o que sacó el préstamo. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Quiénes van a ser entonces los que van a pasar por ahí? Todos. Nadie se va a salvar de esta ira de Dios. Nadie se va a salvar de la ira de Dios, de ese pueblo envanecido, de esa tristeza que vemos aquí en el capítulo 24. Cuando quieran, estudien todo el capítulo 24, donde habla todo lo que le va a pasar a la tierra, a este mundo. Todo lo que va, todo lo triste que va a pasar. Va a ser terrible. Se va a ir la sonrisa de la cara, dice la palabra. Ya nadie va a celebrar. Ahorita todo el mundo anda en un fiestón, ¿verdad? Llegó el otro, se llenó el Estadio Nacional y aunque diga un montón de vulgaridades en sus canciones, ahí está así todo el mundo, ¿verdad? Haciendo fila. Llega el otro que supuestamente es un expositor y que predicador y no sé qué, y sale con unas cosas que uno dice, pero ahí está todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. Pero cuando vean todo esto tan triste, todo este panorama triste, aquí no se salva nadie. Todos van a pasar por esa tribulación, por esa gran tribulación que la palabra nos enseña. Porque hay varias tribulaciones, ¿verdad? Está la tribulación que pasamos todos los cristianos y está la gran tribulación que va a pasar todo aquel que hoy está caminando en contra de Dios o que dice que está caminando en Dios, pero en realidad sus hechos, sus actitudes dicen lo contrario. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Y no yo. Pues yo puedo ver a Samuel como un angelito ahí, a la par mía, y súper bien, cómo está, y todo bien bonito. Pero él sabe cómo está por dentro, su cabecita, sus pensamientos, sus actitudes. Entonces Samuel me puede engañar a mí, ¿verdad, Samuel? Yo lo puedo engañar a Samuel. Pero a Dios, ¿usted cree que lo podamos engañar? Ninguno de los que está aquí puede engañar a Dios. Ninguno de los que vaya a escuchar este mensaje va a poder engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y por eso dice aquí la palabra que todos, el que vende, el que compra, el que presta, ¿ah? El sacerdote, el pastor, la ovejita de la iglesia, todos los que andan jugando en santulones, caminando en contra de Dios, van a pasar por esa gran tribulación. Isaías 24:21 dice, y acontecerá que en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, hasta los ángeles, dice que la palabra del Señor. Oiga, hasta los ángeles, el ejército de los cielos. ¿Cómo los ángeles? Sí, los ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Quiénes son esos ángeles que se rebelaron contra Dios? ¿Saben ustedes quiénes son? Los demonios, ¿verdad? Todos los que se rebelaron contra Dios, todo ese ejército del cielo que se rebeló contra Dios y que hoy anda viendo cómo engaña a todo el ser humano, todo el sistema humano en el que estamos, todos ellos van a sufrir las consecuencias. Esto es para todos. Aquí no se salva nadie. Nadie de los que van en contra de Dios. Que quede claro, ¿verdad? Porque una cosa es la iglesia y otra cosa es los que practican pecado. ¿Ustedes creen que la iglesia de Dios va a pasar por ahí? Por toda esta tristeza, esta ira de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Van a pasar o no con lo que estamos viendo hasta hoy? ¿Ah? Vamos a ver qué dice la palabra. Ese castigo, esta sociedad enferma que estamos viendo aquí en Isaías 24, que se burlaron de ese pacto que el Señor hizo desde Abraham para todas las naciones, para toda la eternidad, como dijo ahora doña Isabel. ¿Ah? Es para los cristianos también, para la iglesia de Dios.
Antes de esta ira de Dios a la tierra, o este fin descrito en Isaías 24 que estamos viendo aquí, el creyente debe saber algo primero, que nosotros vamos a pasar una tribulación, pero no la gran tribulación, son muy diferentes. Antes de que pase esta ira de Dios va a ser con una humanidad en contra de Dios, no contra la iglesia, sino en contra de Dios. Los que caminen en contra de Dios son los que van a pasar por esa ira de Dios. La iglesia no. La iglesia va a ser arrebatada por el Señor. Sí va a pasar por una tribulación, como nos enseña la palabra en Mateo 24, que ahorita lo vamos a ver. Pero una cosa es lo que la iglesia va a pasar por ser cristianos, por ser la iglesia, y otra cosa es decir, por la humanidad, va a ser una tribulación, va a ser la ira de la humanidad, del anticristo, contra la iglesia, y otra cosa es la ira de Dios, que esa va a ser la más fuerte. Son dos cosas diferentes que muchas veces mucho cristiano la confunde en la palabra de Dios. Entonces una cosa es lo que va a pasar, capítulo 24 de Isaías que estamos viendo ahorita, para los que no son de Dios, o los que pensaron que eran de Dios, pero hace tiempo se apartaron de Dios con sus malas actitudes, con sus malas praxis, practicando pecado. Y otra cosa es la iglesia de Dios santa, y otra cosa es la iglesia de Dios obediente, que no practica pecado, que ha nacido de nuevo y que ha entendido que tiene que obedecer a Dios en todo, y que hasta pierde su vida por amor a Cristo. Eso es diferente. Y eso lo vamos a ver en Mateo 24, del 9 al 14. Y dice la palabra, entonces, oiga lo que dice la palabra en el capítulo 24, nuestro Señor hablando, nuestro Señor Jesucristo, y vamos a leer del versículo 9 en adelante, y dice, entonces, os entregarán, no dice, os entregaré, no es Dios, ¿verdad? Diciendo que nos va a entregar a la tribulación, no, dice el Señor, nos está diciendo a nosotros, para que nosotros estemos entendidos en los tiempos, dice, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso lo tiene que tener muy claro, cristiano. ¿Está usted claro que tiene que pasar por tribulación? Una tribulación que va a ser dada por el mundo, por este sistema anticristiano, y que nos van a matar, y que vamos a ser aborrecidos por causa del nombre del Señor. Si usted no es aborrecido por causa del nombre del Señor, déjeme decirle, hermano, que usted está errado, está equivocado hace mucho tiempo. Ay, no, es que mejor le digo que soy cristiano porque si no, no me contratan. Es porque si no, no tengo amigos. Es que si yo digo que voy para la iglesia, qué vergüenza, no me invitan a la fiesta. No me prestan la plata. Déjeme decirle que si usted se empieza a excusar con el mundo, usted está caminando erradamente, no está en el Señor. Porque el cristiano tiene que tener muy claro que va a pasar por tribulación, que va a ser incluso muerto, que nos van a matar, va a ser asesinado y que va a ser aborrecido de todas las gentes por causa del nombre de Cristo. Eso es lo normal para el cristiano. Eso es lo normal para todo cristiano. Muchos, dice la palabra en el versículo 10, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Yo no fui, a mí me tocaba limpiar la iglesia, pero yo limpié mi parte. Aquel fue el que no limpió. Yo no llego tarde, el que llega tarde es el otro, ¿verdad? Yo sí soy cristiano, pero es que aquí ya anda en pecado. Yo lo sé, yo lo vi con mis ojos, ¿verdad? Es que aquellos son mentirosos. Es que aquel se tiene una vida, una doble moral que usted no sabe, pastor. Yo sí sé. Se entregarán unos a otros, dice la palabra. Y unos a otros se aborrecerán. Qué tremendo, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hay que hacer cuando un hermano está en pecado? Restaurarlo, dice la palabra. Restaurarlo, no criticarlo, ¿ah? No juzgarlo, no comérselo, como digamos aquí en Costa Rica, antiquicia. No, restaurarlo, abrazarlo, aconsejarlo, traerlo al Señor a que le pida perdón a Dios, que se arrepienta, no exponerlo al frente de todo el mundo. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Pero ¿cómo cuesta hoy que los creyentes, que los cristianos caminen así como dice el Señor? ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo que está diciendo aquí nuestro Señor en Mateo 24. Muchos tropezarán entonces. Eso es tropezar. Cristianos que empezaron bien y que hoy están tropezando. Tropezando por sus debilidades, tropezando por su ego, tropezando por su orgullo, por sus miedos, por su falta de confianza en Dios. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, ya lo sabemos, claro. Hay muchos falsos profetas hoy predicando en las iglesias, diciéndose llamar apóstoles, ungidos. Y algunos que dicen, yo soy el pastorcito humilde, y está enseñando un montón de tonteras que no tienen nada que ver con la Biblia. Falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas se levantarán. ¿Eso lo estamos viendo hoy o no? ¿Sí lo estamos viendo hoy? Claro. En la historia humana nunca ha habido tantos falsos profetas como hoy. Y más con el internet. ¿Cómo se ven, verdad? Y soplan, y tiran, y agarran el chaleco, y le tiran al otro, y le tiran la chancleta voladora, y con pistolas de agua se echan, y la gente se tira y brinca y todo, y uno se queda impactado en el pero no les da vergüenza hacer eso. Y la gente lo sigue, y yo veo gente que pone ¡Aleluya! Y yo digo, pero gente que yo conozco. Y yo, tan mal estamos, que no ven lo más obvio de que está totalmente errado. Pero ¿por qué no lo entienden? Porque no se vienen a la palabra. Y como no se vienen a la palabra, como yo sé que aquí en Emmanuel sí, pues ustedes son diferentes, siempre se los he dicho, ustedes son calidad. Si se dan cuenta. Pero hay otros que no son como Emmanuel. ¿Entendieron el sarcasmo, verdad? No, hermanos, sí hay que tener mucho cuidado. Tenemos que estar metidos en la palabra del Señor. No podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, dice la palabra. Tenemos que dejarnos llevar por el Señor de la palabra, por lo que escrito está. Nosotros somos una iglesia pequeña, hermanos. Somos poquitos. Estamos aprendiendo muchísimo. Pero también nos falta mucho que mejorar. Nos falta mucho por esforzarnos más. Se los decía el domingo pasado. El Señor nos da muchas oportunidades. Tenemos que aprovecharlas. Y dejar de estar pensando en mí, en lo que a mí me sirve, sino en lo que le sirve, en lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Usted puede estar en esta iglesia, puede estar en otra iglesia, puede estar allá en China, en otra iglesia, en Rusia, en Estados Unidos, en otra iglesia. No importa en la iglesia que usted esté. Usted tiene que dejarse guiar por el Señor en todo tiempo. Y si el Señor le dice, vea, esta iglesia donde usted está no es buena, bueno, Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Y usted se va a ir tranquilito a servir al Señor. Pero hoy vemos lo contrario. Vemos personas que se van de una iglesia y hacen daño. Se van a otra iglesia y hacen daño. Y van a otra iglesia y siguen haciendo daño. Y uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el evangelio que están aprendiendo? Eso es terrible. Nosotros no lo podemos permitir. Tenemos que enfocarnos en el Señor. Señor, ¿dónde quieres que yo esté? ¿Dónde quieres que yo te sirva? Señor, ¿quieres que me quede queditito? Me quedo queditito. Señor, ¿quieres que hable? Hablo. Señor, ¿quieres que me calle? Me callo. Eso es parte de lo que el Señor quiere, que nosotros seamos
obedientes, que nosotros podamos escuchar su palabra, que nosotros no hablemos mal del hermano, sino que más bien restauremos al hermano. Que nosotros no le tiremos las cargas de nosotros a los demás, sino que llevemos las cargas de los más débiles. Es que este está más fuerte que yo. Bueno, entonces este que usted sabe que es fuerte, que es una persona de más años, que es una persona que ha dado testimonio, él te puede ayudar y te puede aconsejar. Pero yo no le puedo decir, por ejemplo, hoy Samuel es el de los ejemplos aquí. Yo no le puedo decir a Samuel que lleve las cargas mías en el cristianismo. ¿Ah? Porque lo que voy a hacer es que lo voy a jorobar ahí, ¿verdad? Y de darle ese montón de cargas que yo tengo en el Señor. Bueno, el Señor no, en mi vida natural. Por eso yo tengo que irme al Señor. Y el Señor más de nada me ha puesto un hermano, un pastor, otros hermanos aquí en la iglesia, donde yo he llorado, donde los he abrazado, donde les he pedido consejo. Ese soy yo. Cada uno de ustedes tiene que hacer lo mismo. No llegar a decirle, es que me pasó, vea Samuel, es que usted no sabe lo que me ha pasado a mí, ahí en Emanuel, viera lo que me ha pasado, esto y esto y esto. Capaz que Samuel dice, no, el otro domingo ya ni voy a esa iglesia, con lo que me contó Fernando, ¿verdad? Eso es un error terrible que hacen hoy en las iglesias. Las iglesias, ninguna es perfecta, las iglesias locales. La iglesia de Dios, esa es santa. Y esa va a buscar siempre obedecer al Señor. Y el Señor la va a ir limpiando. Y el que empezó la obra la va a ir perfeccionando todos los días. Todos los días. Eso es parte de lo que el Señor nos habla todos los días. Y dicen que muchos de esos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está pasando hoy. ¿A dónde? En todas las iglesias. Bueno, yo espero que aquí en Manuel no, ¿verdad? Pero no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero es una verdad. El amor de muchos se enfriará. Pero esta es la palabra del Señor. Sí, Señor, si es tu palabra, así es. Y yo le creo al Señor. Yo a todas las iglesias que he visitado, a todas, hasta el día de hoy, no lo sé, pero estoy seguro que en todas hay gente buena y gente no tan buena. Hay cristianos, como hablábamos aquel día, y hay cristianos de cartón. Eso es en todo lado. El trigo y la cizaña, lo hemos hablado varias veces, eso es en todo lado. Por eso, hermanos, cada uno de los que estamos aquí hoy sentaditos, escuchando la palabra, bueno, yo que estoy exponiendo la palabra, tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. No puedo tener la mirada puesta yo en Samuel, por ejemplo. No pongan la mirada en mí. No la pongan en Giselita, allá en Marina, en Lupita, en Mau. No. Mau tiene que poner la mirada en ¿quién, Mau? En Cristo, ¿cierto? Todos tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y caminar conforme escrito está en su palabra. ¿Para qué? Para que nuestro amor no se enfríe, para no ser engañados, para no tropezar, para no entregarnos unos a otros. Porque la maldad se está multiplicando, hermanos, porque estamos en los últimos tiempos. Y por eso, versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, mas el que aguante hasta el fin, a este hermano que cometió un error, que persevere hasta el fin. ¿Qué dice la palabra? Este será salvo. No es por lo que usted haga. Ojo aquí, ¿verdad? No es por lo que usted haga. Todo lo que usted haga aquí no lo va a salvar. No. El que persevere hasta el fin es el que esté siempre con nuestra mirada puesta en Cristo, obedeciendo al Señor. ¿Quién va a ser salvo? El que Dios quiere salvar. Dios quiere salvarnos a todos, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Y quién va a ser salvo? El que Dios quiera salvar.
Pero entonces, ¿Dios tiene predestinado? No, Dios. Eso es un cuento chino de muchos pastores. Dios no ha predestinado quiénes son salvos y quiénes se van a condenar. El Señor quiere que todos se salven. Él sabe quiénes se van a salvar y quiénes no. Pero no porque Él llegó y los escogió a unos y a otros no. Es porque Él sabe el futuro, las malas decisiones que usted va a tomar o las buenas decisiones que usted va a tomar. Él lo sabe. Y por eso el Señor, en su omnisciencia, Él ya sabe quiénes van a ser salvos. Y por eso nos aconseja aquí nuestro Señor Jesucristo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, el que no baje la cabeza, el que no tropiece, el que no se deje engañar, el que no entregue a los otros, el que no aborrezca a su hermano, al que no dejó que ese amor se enfriara, ese amor, ese primer amor en el Señor, ese es el que persevera hasta el fin. Y dice la palabra en el versículo 14, qué interesante, qué hermoso. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Ustedes creen que ahorita el evangelio del Señor está siendo predicado en todo el mundo? ¿Ah? Claro que sí. La tecnología. Hoy con la tecnología el evangelio del Señor está llegando a todo el mundo. Si esta iglesia tan pequeñita le está llegando a un montón de personas, bueno, un montón no, tampoco vamos a rajar, ¿verdad? Si le está llegando a personas que no vienen aquí y que las ven en otras provincias e incluso hermanos de otros países, amigos míos que conozco de México, de Panamá, me han escrito de que ven las prédicas. Imagínense, nosotros somos así. Ahora imagínense otras iglesias que ya tienen años de estar predicando los pastores, que han crecido, que son un montón. ¿Cuánto han llegado a otros países que ustedes ni se imaginan? ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra. Y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuándo? Antes de la gran tribulación. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice la palabra, vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Ahí es donde va a venir, ¿qué? Isaías 24. Ahí es donde va a venir ese fin de Isaías 24. Porque ahí dice la palabra. Primero va a pasar todos estos engaños. Primero va a haber toda esta tribulación del cristiano, asesinado en el nombre del Señor, aborrecido por el mundo. Vamos a ver muchos creyentes que se han enfriado su amor, su primer amor, mucha maldad multiplicada, muchos aborreciéndose unos a otros, y ahí es donde se tiene que decir, eso está pasando en la iglesia de hoy, del Señor. Sí, ok, ya viene el fin. Ya viene el fin. Entonces vendrá el fin, dice la palabra. Entonces vendrá el fin. Hermanos, está tan cerca la venida de nuestro Señor que a veces lo tomamos a la ligera. Cuando yo veo tanta maldad en este mundo, cuando yo veo a una iglesia tan atacada, a una iglesia de sana doctrina, usted ve las iglesias de sana doctrina cada vez más pequeñitas, más atacadas, y usted ve las megas iglesias donde agarran un fuerzón y ven a la gente cada vez peor, más perdida, más enredada, criticándose unos a otros. Parece que la palabra dijera apuñaleándose unos a otros, disparándose unos a otros. En esas iglesias terribles, ¿verdad? En la iglesia de Cristo no es así. La verdadera iglesia de Cristo es amarnos unos a otros. ¿Qué hizo el de Samaria? Fue y ayudó a ese herido, ¿verdad? No lo hizo ni el sacerdote, el pastor que iba caminando por ahí. Hoy vemos eso en la iglesia. Cada vez gente apartada más de Dios pensando que está en Dios. Y un mundo afuera anticristiano, ve y dice que es cristiano, vea como chismea, vea.
y dice que es cristiano. Vea, dice que es cristiano, tomando ahí en un bar. Vea, dice que es cristiano, saliendo del motel, vea. Vea, dice que es cristiano. Y vea las películas que ve. Vea la vulgaridad que habla con su boca. Y dice que es cristiano. Entonces no solo se empiezan a desviar, sino que exponen el evangelio al mundo para que la gente haga burla del evangelio. Qué triste es ver ese tipo de religiosidad, de cristianismo hoy, tan mediocre, tan frío, tan apagado, pero es parte de lo que la palabra dice. Cuando ustedes vean que eso está pasando cada vez más y más y más, es como ayer que veíamos allá en el concierto, ¿verdad? De Joy, el reloj de arena, ¿verdad? Usted ha visto que la arena va cayendo y va cayendo y va cayendo. Y cuando ya quedan unos hilitos poquitos, ya va a terminar. Así estamos ahorita. Cada vez que usted vea esa maldad cada vez más fuerte y metida en las congregaciones, es parte de lo que ese hilito ya se está acabando. Ya el Señor está a las puertas. ¿Cuándo? No sé, pero muy pronto. Muy pronto. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a terminar, les voy a leer. Vamos a terminar con Mateo 24. Y vamos a terminar con esta porción de la palabra. Y espero que la mediten bastante con esto que acabamos de hablar hoy. Y dice la palabra del Señor. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, ¿de cuál tribulación? De la tribulación del cristiano. De ver cómo la iglesia ha ido bajando la guardia, o las iglesias. Cómo mucho creyente se ha apartado de toda esa tribulación, dice la palabra. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá el Hijo, dice, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Aquí podemos ver claramente, hermanos, que el Señor va a venir a recoger a su iglesia. De esa tribulación, de donde nos humillaron, de donde el mundo nos hizo burla con nosotros, escarmiento, ¿ah? Donde muchos de nuestros hermanos hoy están muriendo. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Hay que ver las noticias. Lo que está pasando en otros países, como están matando a los cristianos. Eso es parte de que el Señor ya viene. ¿Ah? No era como en aquel tiempo de los romanos que el poco de cristianos que habían ahí los metían y los asesinaban cruelmente con leones, los quemaban. Hoy no es esa cantidad, que fue muy triste, pero hoy son miles, millones de cristianos asesinados. Es peor. Imagínense si los cristianos, hay escritores de la antigüedad que hablan que los cristianos de aquellos tiempos pensaban que ya estaban en los tiempos finales porque veían esas escenas tan crueles que estaban pasando en esos años. Nosotros hoy que estamos viendo eso en una magnitud mucho mayor, no podemos estar tranquilos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar en el Señor, caminando en el Señor, buscando cómo agradarle a Él cada día. Porque Él va a venir por su iglesia. Y cuando usted abra los ojos un día en la mañana, ya no va a ver la luz del sol. Va a ver o a su Señor, a nuestro Señor, o va a estar en un infierno. Esa es una verdad.
Nunca se ha puesto usted a pensar que un día se cierre sus ojitos para dormir y ya no despierte más en este mundo, sino que despierte en la eternidad. ¿Cuántas personas han muerto así, verdad? Cierran sus ojitos y hasta ahí llegó el corazón, ¡pum! ¡Pum! Y se apagó. Y ya. Como hay otros que están en una cama hoy gritando del dolor, queriendo sanarse porque tienen miedo a morirse, y hay otros que hoy están más bien, como oramos con nuestro hermano Jorge Leitón, y me decía, mi hermano, ore y dígale al Señor que ya venga por mí. Y oramos, y a los 2 días falleció, porque él sabía para dónde iba. Él tenía claro de quién había sido él delante de Dios, que era un hombre imperfecto, pero que en su corazón estaba rendido a Dios. Así tenemos que caminar nosotros. Somos imperfectos todos, sí, pero ¿cómo está su corazón hoy? ¿Rendido a Dios o rendido a sus deseos? Si viene el Señor por su iglesia hoy, ¿será que usted está listo o todavía no? Algunos hermanos dicen que falta mucho, que falta que se cumplan varias cosas para que el Señor venga por su iglesia. Ok, perfecto. Yo no voy a decir o ir en contra de ellos. Hay otros que dicen que no, que va a ser hasta en el último momento y que hay que pasar por toda la gran tribulación. Ok, esa es la mentalidad de otros. Yo lo único que sé es que el Señor va a venir cuando Él quiera venir. Y ninguno de nosotros puede parar su voluntad. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros está sobre la soberanía de Dios. Dios va a venir por su iglesia en el momento que Él tome la decisión. Y más bien Él ha dado tiempo y ha dado tiempo. Pero como todo se está poniendo cada vez peor, como dijo el pastor Manuel Sierra, ¿qué es lo mejor de esto? Que todo se está poniendo peor. Porque cada vez está más cerca el Señor. Porque cuando se ponga todo peor, ¿qué dice la palabra? Que los tiempos serán acortados. ¿Y acortados por qué? Porque si no, incluso nosotros, la iglesia, no se salvaría. Se desviaría. Por eso el Señor va a acortar los tiempos. Eso es parte de lo que el Señor nos habla hoy, hermanos. ¿Cómo está usted en su corazón? ¿En quién está confiando usted hoy? ¿En usted? ¿En sus fuerzas? ¿En su mejor amigo? ¿En su mejor amiga? ¿En su familia? ¿En su trabajo? Pensando que tiene toda la vida resuelta. Hay hermanos que hoy tal vez ya están pensionados, o hay otros que están a punto de pensionarse y tienen todo resuelto. No tengo deudas, súper bien, excelente, son muy buenos, pero por eso no pueden desviar su mirada al mundo. Tienen que estar siempre en Dios. Como hay otros que están más enredados, con deudas, un desastre, han tomado malas decisiones toda su vida y están hoy, bueno, debiendo hasta los zapatos que andan puestos. Así anda más de uno hoy. Pero eso no lo tiene que usted desviar. Tiene que tener su mirada puesta en el Señor. Porque el Señor a uno ya le ordenó la vida. Fue el Señor el que le ordenó la vida. Y ese que tiene la vida ordenada es para bendecir al que está hoy con la vida desordenada. Y el que tiene la vida desordenada, Dios se la va a ordenar. Pero todos tenemos que estar con nuestra mirada en el Señor. Para cuando Él venga. Él no va a ver sus pecados. Él no va a ver lo malo que usted fue. Él va a ver cómo usted está en ese momento. Cómo usted está desde que le entregó su vida al Señor. Eso es lo que el Señor va a ver. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más de vida, Señor, que nos das. Por hablarnos una vez más a tu iglesia, Señor. Y hacernos entender, Padre Santo, que estás cada vez más cerca, Señor, de tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos
Has permitido hoy ver, Señor, que esta sociedad cada vez está más enferma, Señor. Cada vez está más envanecida, con más maldad, Señor. Pero que esta sociedad que camina en contra tuya, Señor, va a tener que sufrir esa ira, Señor. Esa ira tuya, Señor, que es incomparable. Para todos esos, Señor, que han caminado en contra tuya. Para todos esos, Señor, que se han burlado de tu nombre, Señor, con sus hechos, con su vida, con sus deseos, con sus malas actitudes, que han hecho escarmiento, Señor, han escarnecido, Señor, a tantas personas, se han burlado, han hecho tanto mal, han hecho sufrir a sus padres, a sus hijos, a sus cónyuges, a sus vecinos, han hecho tanto mal, pero todos ellos, Señor, van a tener tu ira, Señor. Y esa es la paz y la tranquilidad que nos das a tus hijos, Señor. Que hoy nosotros no tenemos que buscar ninguna venganza, Señor, de nada ni de nadie, Señor. Sino que tenemos que estar ante ti a tus pies. Entendiendo, Señor, que tuya es la venganza. Y nosotros tenemos que dedicarnos a traer más almas a ti, Señor. A tantos que están ahí perdidos en sus delitos y pecados, Señor. A tantos que están sufriendo por sus adicciones y sus malas decisiones, Señor, en la vida. A tantos que están clamando hoy, Señor, por poder encontrarte, Señor, y salir de ahí. Ahí es donde quieres a tu iglesia, Señor. No estar viéndonos nuestros defectos, quién tiene más, quién tiene menos, quién hace más, quién hace menos en la iglesia. No, Señor, esa no es tu iglesia. Tu iglesia es la que se apoya, Señor, unos a otros. Los que buscamos cómo ayudar al hermano, al caído, al cansado, al débil. Y juntos, abrazados, Señor, con ese amor que tú nos das, nos vamos a la calle, Señor, a buscar a todas esas almas que puedan estar contigo, Señor. Todas esas almas, Señor, que puedan ser rescatadas, Señor, por medio de tu palabra. Esa es tu iglesia, Señor. Llena de misericordia, Señor, y de amor para con los demás. Esa es tu iglesia, Señor. La que no pierde más el tiempo en estas vanidades, Señor, de este mundo. La que no pierde más el tiempo en agradarle al hombre, sino busca nada más en agradarte a ti, Señor. Esa es tu iglesia. Esa es tu iglesia, la que está hoy aquí representada, Señor. Deseando conocerte cada día más para amarte, para servirte, para obedecerte, Señor. Te pido perdón, Señor, si te he fallado en algún momento, Señor. Te pido perdón si alguno de mis hermanos te ha fallado en algún momento, Señor. Te pido perdón, Señor. Todos aquí estamos, Señor, aprendiendo, caminando. Pero lo más importante, Señor, estamos aquí dispuestos ante ti, Señor. Ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Dios Todopoderoso. Por eso te amamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por este rinconcito tan hermoso, Señor, que nos has dado y que sigues sosteniendo, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Vamos a aprovechar esta oportunidad que nos das, Señor, esta nueva vida en ti, Señor, para dejar ya, Señor, nuestras diferencias
y amarnos, Señor, con ese amor fraternal que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Y te alabamos una vez más, Señor, en esta mañana. A ti, Rey de Reyes. Gracias, Señor.